Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que se conectan nuevamente con nosotros por esta vía. Sean bienvenidos. Queremos hoy comenzar nuevamente nuestra cuarta sesión de la serie Discipulado. Sea usted bienvenido. Vamos a iniciar elevando una oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos dirija en esta preciosa noche y que Él nos dé una palabra de vida a nuestro corazón y que podamos, por medio de estas conferencias, por medio de estos mensajes, podamos ir creciendo y madurando cada vez más nuestra vida espiritual. ¿Le parece? Vamos a hacer una oración inicial en esta preciosa noche, querido amigo. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú me das nuevamente de estar aquí conectado con mis hermanos y mis amigos. Una reunión más en esta serie que le hemos llamado Discipulado. Dios eterno, en esta preciosa noche queremos que tu palabra nos hable a nuestro corazón. Queremos ir creciendo constantemente hasta llegar a un nivel de madurez de acuerdo a lo que tú has mandado en tu palabra. Padre, todo esto lo hacemos para poder servir mejor a nuestro prójimo, para poder cumplir la comisión, para poder cumplir esa meta que tú nos has dejado en esta tierra. Bendito Dios, te pido por favor por cada uno de los que hoy ya están conectados. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, que jueves a jueves se conectan para poder recibir una palabra, para poder aprender de ti, Señor Jesús, aprender de tu palabra, para cada día nuestro servicio para ti sea con excelencia. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que tenemos, Padre mío, como iglesia, de llegar al corazón de cada uno de mis hermanos por esta vía. Gracias te doy, Señor, también por cada familia, Señor, representada hoy, Señor, por medio de esta conexión que estamos teniendo. Señor, gracias por cada familia. Señor, que tú has guardado, Señor Jesús, hasta este momento. Nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado la provisión de cada día. Te damos muchas gracias. Por eso esta noche, con gozo y con alegría, queremos, Padre bendito, conectarnos contigo y que tú nos hables de una manera poderosa. Gracias. Prepara el corazón de cada uno de mis amigos, de mis hermanos, para que esta palabra sea de edificación a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Dios. Amén y amén. Nuevamente, sea usted bienvenido. Si usted en este momento se acaba de conectar, pues sea usted cordialmente bienvenido. Saludos a todos los que están por acá y ya conectados. Por favor, tome su Biblia en mano, un cuaderno, un lapicero para poder anotar lo que hoy vamos a estar enseñándole a su vida. Por favor, quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Ahí vamos a concentrarnos en esta noche el estudio que hoy hemos preparado para cada uno de ustedes. Hemos venido hablando acerca de la serie del discipulado. Esta es la cuarta sesión y hoy vamos a estar tratando acerca de hacer discípulos. Si usted anote ahí por favor este título, haga discípulos y ayúdelos a madurar. Muy bien, se nos quedó. Haga discípulos y ayúdelos a madurar. Nos vamos a concentrar siempre en el libro de Mateo capítulo 28, el famoso texto que quizás usted ya lo sabe a memoria. Versículo 18 y versículo 19 y versículo 20. Dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Muy bien, este pasaje lo tomamos en la primera reunión que sostuvimos y hoy lo volvemos a retomar para poder tomar nuevamente
el proceso del discipulado. Hemos hablado de varias premisas, pero hoy vamos a hablar en sí del proceso del discipulado. Entonces, haga discípulos y ayúdelos a madurar. Primero debemos de entender el mensaje central de este pasaje. Habla de hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles a los nuevos discípulos. Frases impresionantes que nos dan la pauta y que me dan la pauta a mí de que el discipulado es un proceso, y yo lo divido en dos categorías. Hacer discípulos a todas las naciones. Cuando se refiere a este pasaje, a todas las naciones, nos está dando el alcance geográfico en lo cual nosotros debemos de meditar para poder iniciar el proceso del discipulado. Hacer discípulos. Número 2, dice bautizándolos y enseñándoles a obedecer los mandatos de Jesús. Habla ya de la realización del proceso. Entonces, noten ustedes, nos habla de un alcance geográfico y luego nos habla de iniciar el proceso del discipulado. Entonces, en función a este pasaje, en función a estos dos enunciados, vamos a hablar entonces acerca del alcance geográfico. Algo muy importante que debemos nosotros de considerar para poder iniciar nuestro proceso de discipulado con el candidato que ya nosotros tenemos preparado. Muy bien. Ahora, nosotros debemos de definir nuestro círculo de influencia espiritual. Tenemos que tener bien claro esto. En otras palabras, es preguntarse quiénes son y dónde están las personas a las que la iglesia o nosotros personalmente queremos alcanzar. ¿Qué discípulo queremos alcanzar nosotros? ¿Cómo debemos de reproducirnos? No es de venir y hacer discípulos de forma desordenada. Tiene un proceso, tiene un orden. Y el orden que estamos viendo acá es el orden que Jesús nos ha dejado en su palabra. Por eso es discipulado al estilo de nuestro Señor Jesús. Entonces, me llama mucho la atención lo que hace referencia un libro muy hermoso que lo he estudiado y me ha impresionado en mi corazón acerca de mi crecimiento espiritual, que es acerca del planeamiento estratégico de la iglesia, cómo liderar el crecimiento de la iglesia. Habla de que nosotros debemos de definir nuestro círculo de influencia, debemos nosotros de definir el alcance geográfico en lo cual debemos de trabajar y discipular a las personas candidatas a replicar el legado que Jesús nos ha dejado impregnado en la misión de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Entonces, si utilizamos nosotros, vean bien, Hechos 1:8 como guía, descubrimos que la iglesia, es decir, nosotros como discípulos, querido amigo y hermano, ya enseñados, discípulos maduros que conocemos de la palabra de Dios, tenemos 3 clases de comunidades geográficas que debemos nosotros de meditar. Número 1, nuestra comunidad inmediata, local, análoga a Jerusalén. Podemos decir nuestra familia, podemos empezar a ver a quién debemos de discipular de nuestra familia. Como les he mencionado en las otras sesiones, nosotros como discípulos, en nuestro hogar, estamos siendo vistos por nuestros hijos, por nuestros padres, si somos hijos, por ejemplo, y nosotros debemos de comenzar en nuestro círculo familiar, en dar el ejemplo y poder empezar a replicar el legado que Dios nos ha dejado en su palabra. Número 2, la comunidad inmediata, habla la Gran Comisión, comparable a Judea y Samaria. Número 3, podemos comenzar a través de la comunidad internacional que se extiende a través del mundo entero. Entonces hay 3 formas de poder empezar a definir nuestro alcance geográfico, de dónde debemos de iniciar el proceso de discipulado. Pero usted y yo debemos de empezar entonces
a definir nuestro círculo de influencia espiritual, donde vamos a empezar a discipular a nuestro candidato. Usted y yo, como discípulos maduros, ya debemos de tener ya varios candidatos, y como responsabilidad ante la misión que nos ha dejado en su palabra en Mateo 28, 19 y 20, ya debiésemos nosotros de haber reproducido a muchos discípulos y puesto a la disposición del servicio en nuestra iglesia y en nuestra congregación. Solo así vamos a lograr un crecimiento numérico y espiritual en nuestra iglesia local y también en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo entero, replicando así el legado más grande que es el Evangelio, que es poder de Dios. Entonces, es muy importante, querido hermano, que determinemos nuestra área geográfica para iniciar a desarrollar nuestro ministerio de discipulado. El alcance geográfico, qué importante es. La tarea aquí es descubrir cuál es nuestro alcance. Entonces, ¿a quién quiere llegar usted? ¿A quién va a ministrar usted? Para poder responder a estas preguntas básicas de estrategia, debemos formularnos y responder 5 preguntitas. Anote ahí 5 preguntas debemos de hacernos antes de empezar un proceso de discipulado. Número 1, ¿quiénes viven en su comunidad objetiva? ¿Quiénes son las personas a las que usted es rodeado? Número 2, ¿a cuántos de ellos va a llegar a discipular? Número 3, ¿a quién o a quiénes alcanzarán? Pregunta número 4, ¿qué medio será necesario para llegar a su comunidad objetiva? Pregunta número 5, ¿cómo se ubicarán para comunicarse y realizar el discipulado a su comunidad objetiva? Recuerden que ya fuimos empoderados, según Hechos 1:8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, nosotros ya fuimos empoderados, ya tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y si descansamos en ese poder, el resultado del discipulado será mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Interesante. Me llama la atención Efesios capítulo 3, verso 20. Busquen su Biblia, por favor, conmigo. Efesios capítulo 3, verso 20. Dice de la siguiente manera: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Tenemos ya el poder en nosotros, el poder del Espíritu Santo que nos ayuda, nos motiva y nos da la estrategia para poder llegar a nuestra comunidad objetiva, a la persona objetiva que vamos a nosotros a discipular. Entendiendo nosotros el lugar geográfico que ya teniendo delimitado, teniendo ya bien claro nuestro círculo de influencia, es necesario ahora hacer discípulos y ayudarlos a madurar. Muy bien, empezar el proceso con la comunidad objetiva o la persona que ya usted tiene como candidato. Ahora, mi pregunta es, ¿usted ya tiene un candidato? ¿Ya se puso a analizar a quiénes usted va a discipular? ¿Quiénes son las personas que tiene a su alrededor? ¿O durante todo este tiempo de su vida espiritual, en su vida cristiana, se ha dedicado muchas veces a disfrutar, a recibir, a adorar, a recibir y a recibir, y no a fijarse en la necesidad de las demás personas y no pensar en replicarse? Yo creo que a estas alturas, usted y yo ya debemos de tener un candidato para poder replicar el legado que nuestro Señor Jesús nos dejó en la gran comisión en Mateo 28, capítulo 19 y verso 20. Entonces,
Habiendo establecido el alcance geográfico, querido hermano, para cumplir la gran comisión de hacer discípulos, dejando el legado del Evangelio, que es el poder de Dios, la pregunta es, ¿cómo hará el discípulo mayor, en este caso nosotros, para guiar o pilotar el proceso hasta puerto seguro designado? O más bien, ¿qué es lo que queremos lograr nosotros con nuestro candidato para discipular? La estrategia es necesario formularla. Ahora que sabemos a quién estamos tratando de llegar en nuestra comunidad, debemos de preguntarnos cuál es el proceso que nuestra iglesia utilizará para ayudar a la persona a convertirse en un discípulo maduro. Nota usted, aquí estamos empezando ya a desarrollar o a iniciar el proceso del discipulado. Todo proceso tiene un inicio y este inicio lo debemos de hacer de la manera correcta, haciéndonos esta pregunta: ¿cuál es el proceso que utilizaremos para poder llevar a un discípulo inicial a un estado de vida espiritual madura? Ahora, pregunto, ¿lo sabe usted cuál es el proceso que debemos de seguir? Si no, bueno, con gusto puede usted comunicarse con nosotros, a nuestra iglesia, por Facebook, por correo electrónico. Puede usted solicitar el material disponible que el equipo pastoral ha desarrollado para iniciar el proceso de discipulado con el candidato que usted ya tiene fijado como meta personal, como mandato, según la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Puede comunicarse con nosotros. Tenemos un proceso de discipulado que consta de evangelizar, discipular, de poder involucrar en la comunión a nuestro candidato y luego lanzarlos al ministerio. Hay un proceso definido. Entonces, ¿cómo hacer para llevar a las personas de un conocimiento escaso de Cristo a un nivel de madurez, de crecimiento óptimo como usted y yo hoy nos encontramos? Usted y yo hemos pasado un proceso de años aprendiendo de la palabra de Dios. Y hubieron varias personas que pasaron en nuestra vida ayudándonos a llegar a la madurez que hoy nos encontramos. Usted y yo debemos de tomar esa responsabilidad de adoptar entonces a nuestro discípulo, a nuestro candidato y acompañarlo en el proceso. Será necesario trabajar en 4 pasos, querido hermano, 4 pasos estratégicos que yo lo menciono de esta manera, previo a iniciar el proceso de poder modelar o de hacer discípulos, ayudándolos a madurar. Entonces, 4 pasos sencillos. El primer paso, de acuerdo a mi experiencia y lo que hemos nosotros vivido con nuestro pastor en la iglesia, que él pues siempre constantemente nos vive discipulando, nos vive dando seguimiento en reuniones puntuales y específicas con él, y que de hecho públicamente se lo quiero agradecer por la preocupación y la dedicación que ha tenido para nosotros, para nuestro crecimiento. Y la inversión, porque también hay que invertir en nuestro candidato, en nuestro discípulo. Muy bien. 4 pasos sencillos. El paso número 1 es expresar la misión de Cristo, entenderla y vivirla. Yo no puedo discipular, yo no puedo replicar el legado de nuestro Señor Jesucristo si yo no he entendido realmente la misión que Cristo me ha dejado en Mateo 28, 19 y 20. En este paso se concentra en lo que se nos dice que hagamos. Id y haced discípulos. Oh, note usted, el propósito de este pasaje es hacer, evangelizar, ayudar a madurar y edificar discípulos. El producto terminado no es solo un discípulo, no solamente ser un discípulo, sino un discípulo maduro. 1 Corintios capítulo 2, 6, anótelo ahí por favor como referencia en su cuaderno. En 1 Corintios 2, 6 habla de que nosotros debemos de entender que a nuestro candidato lo debemos de llevar a un nivel
de madurez. Y debemos de hacer que pueda consumir a futuro alimento sólido, según Hebreos 5:14. Tenemos que entender que nuestro candidato ya no debe de actuar como alguien infantil, sino que como un hombre maduro en la fe. También debemos de entender en el proceso del discipulado que a Cristo formado por completo en la vida de nuestro candidato. En Mateo 5:48 encontramos que nuestro discípulo debe de tener en mente y debemos de replicar en él de que él debe de buscar la perfección, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el segundo paso para poder hacer discípulos, debemos de identificar las características de un discípulo maduro. Usted sabe, usted tiene bien claro las características de un discípulo maduro. Si no lo tiene bien claro, cuando usted inicia el proceso del discipulado con su candidato, no va a poder llegar a ningún lado porque no tiene un norte, no tiene un objetivo a seguir. Usted tiene que tener un parámetro, tiene que tener un perfil hacia dónde tiene que llevar a su candidato. Hoy su candidato se encuentra acá, usted tiene que llevárselo hacia futuro, hacia acá, y debe de cumplir el proceso para poder llevarlo a un nivel de madurez. Entonces, el segundo paso es identificar las características de un seguidor de Cristo, totalmente consagrado a Él. Usted y yo, examínese. ¿Cuáles son sus características? Usted llega a la iglesia, usted es responsable, usted sabe que tiene que diezmar, usted sabe que tiene que orar, usted sabe que tiene que llegar a la iglesia, usted sabe que tiene que evangelizar. Entonces, su discípulo, su candidato debe de también replicar eso, debe de entender eso, de que debe de ofrendar, debe de asistir a la iglesia, debe de orar, debe de ayunar, debe de leer la Biblia. Entonces, son características que usted debe de tener bien claro para poder replicar a su candidato. Entonces será el prototipo, la meta a seguir para poder replicarse. Interesante lo que dice un pastor reconocido en Texas, llamado Will Mancini, pastor reconocido, de la ciudad de Houston, de los Estados Unidos. Él le llama la medida de la misión, refiriéndose a Mateo 28, 19 al 20. Los atributos o características de la vida de una persona se reflejan hasta qué punto se ha cumplido la misión. Entonces, las características que la Biblia nos revela acerca de un discípulo maduro son las siguientes. Anote en su cuaderno ahí, querido hermano. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Los discípulos maduros adoran espontáneamente. ¿Ok? Los discípulos maduros oran sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Las características de un verdadero discípulo maduro en Colosenses 4:3, evangelizan orando. Qué impresionante característica. Usted vaya haciendo el examen si cumple con estas características. Si no cumple con estas características, usted necesita ser discipulado primero antes de discipular a su candidato. Note usted, es interesante esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Una de las características de un discípulo maduro es que conoce y aplica la Biblia a su vida. Otra característica interesante en Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, el discípulo maduro sirve al cuerpo de Cristo. Interesante, impresionante las características de un verdadero discípulo maduro. 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, otra característica que se refleja acá es que participa en la comunión con los unos y los otros. Otra característica que yo encuentro en la Biblia es demuestran el fruto del Espíritu Santo. Un texto famoso que usted ya lo conoce, Gálatas 5:22.
tienen el fruto del Espíritu Santo. Otra característica de un verdadero discípulo maduro es que ama a los demás. Y por último, un discípulo maduro da frutos, según Juan 15, 4 al 5, que dice de la siguiente manera: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dijo Jesús. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, dijo Jesús. Las palabras literales de nuestro Señor Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Entonces, otra de las características del discípulo maduro es que depende de nuestro Señor Jesús. Es vulnerable para poder depender del Espíritu Santo en su vida. Interesante. Entonces, haga usted su examen. Entonces, si usted cumple con estas características. Si no, como les comentaba, necesitamos entonces nosotros ser discipulados, confirmados, antes de poder salir y discipular a otros. Hagan discípulos y ayúdenlos a madurar. El tercer paso es diseñar un proceso para ayudar a madurar a los discípulos. ¿Conoce usted ya del proceso? ¿Conoce usted cómo madurar a otra persona, a llevarlo a un nivel de madurez, como les mencionaba? Muy bien, diseñar un proceso que ayude a adoptar, a integrarlos en la vida cristiana, es el proceso de santificación o transformación espiritual. Si no hay un proceso de santificación y transformación espiritual, todo el resto de los pasos que les he mencionado pueden dejar de funcionar. Porque primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Primero es prepararnos y equiparnos espiritualmente. Eso es uno de los procesos importantes que debemos de tenerlos durante el inicio, en el inicio, durante y después del proceso de discipulado. Es un proceso que nunca acaba, la santificación, la transformación espiritual. Tanto usted y yo, y su discípulo, candidato, debe de estar sometido a este proceso. Veamos el rol de Dios en este proceso. Uno de los roles del Espíritu Santo es la santificación progresiva del creyente. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara cubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No podemos lograrlo por nuestros propios medios. El proceso de crecimiento espiritual. Zacarías 4:6 dice, o lo deja bien claro, que esta es la palabra de Jehová, dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dependemos del Espíritu Santo para la transformación, para el proceso de crecimiento del discipulado, de nuestro candidato. A esto se refiere nuestra santificación y es la clave para que podamos crecer y madurar progresivamente en Cristo Jesús. Como parte del tercer paso para poder hacer discípulos, ayudarlos a madurar, es cumplir su proceso de santificación personal e individual. Entender cuál es su responsabilidad espiritual. Pablo lo indica en Romanos capítulo 6, verso 12. Por lo tanto, no permitan ustedes
que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Constantemente nosotros como discipuladores o discipulados debemos estar sometidos a la obediencia de Dios y estar sometidos al proceso de santificación. Ok, entonces, como cuarto paso para poder hacer discípulos y ayudarlos a madurar es el siguiente: medir el progreso espiritual del discípulo. Constantemente nuestro pastor se reúne con nosotros y constantemente está midiendo o está calibrando nuestro nivel de espiritualidad. Constantemente está dándonos seguimiento y fácilmente se llega a notar el nivel espiritual del discípulo, si está en un nivel muy bajo, intermedio o avanzado, o es un discípulo que ya desertó y que está viniendo de retroceso. Constantemente nuestro Señor Jesús evaluaba a sus discípulos. Entonces hay varios dichos que se aplican de manera fundamental al proceso de ayudar a madurar a los discípulos. Lo que se mide, se hace. Lo que se mide, consigues. Lo que se mide, se mejora, según lo indica Peter Drucker. Hay otro dicho que me impresionó bastante, es que hay que rendir cuentas constantemente del progreso para poder obtener el compromiso de las personas. Y eso lo indica un famoso libro que recientemente está siendo muy utilizado, que lleva como título las cuatro disciplinas de la ejecución. Hay que estar constantemente midiendo y rindiendo cuentas de nuestro avance en el discipulado que nosotros vamos a iniciar con nuestro candidato. En este paso es de medir el progreso de madurez espiritual de nuestro discípulo o nuestra congregación. Para esto hay indicadores que nos dicen cuál es el avance que hemos tenido con nuestro candidato, con nuestro discípulo. Podemos notarlo, el avance lo podemos notar si esta persona ya está bautizada, si ya está asistiendo a la iglesia, la cantidad de veces de asistencia, si ya se está congregando en los grupos familiares o los grupos en casa. Podemos calibrarlo a través de su nivel de generosidad, a través de su pasión por servir a Dios. ¿Está involucrado en un ministerio o no está involucrado en un ministerio? Y los frutos del Espíritu Santo ya se ven en esta persona. 6 diferentes indicadores que podemos nosotros calibrar y medir el avance de nuestro candidato como discípulo. Estos 4 pasos, entonces, hermanos, para hacer discípulos y ayudarlos a madurar, lo tenemos que tener bien claro para poder iniciar el proceso. Porque si no lo tenemos bien claro, no podemos dejar a medias el proceso. Porque si dejamos a medias el proceso con nuestro candidato, además de quedar mal, nosotros como persona, como iglesia, estamos quedando mal delante de Dios. Porque nuestro candidato quizás está deseoso y está apasionado por querer aprender de Dios, y nosotros no conocemos el proceso o no le damos continuidad, lo que estamos haciendo es perder a este candidato como discípulo. Yo le animo en esta preciosa noche, como parte de esta enseñanza que hemos tenido en esta 4ª conferencia de hacer discípulos y ayudarlos a madurar, tener bien claro entonces de nuestro alcance geográfico, tener bien claro nuestro círculo de influencia, de quiénes son las personas que nos rodean y a quiénes nosotros vamos a alcanzar, el tipo de discípulo que vamos a formar. Y luego tenemos que tener bien claro los 4 pasos para hacer discípulos y ayudarlos a que maduren espiritualmente. Teniendo bien claro estos 2 puntos, ya podemos empezar en sí a ejecutar el proceso del discipulado, que es lo que vamos a estar hablando la siguiente semana. El proceso, el modelo que Jesús nos ha dejado en su palabra para ejecutar el proceso. Jesús tan inteligentemente
ejecutó un proceso de discipulado con sus 12 discípulos y aún así escogió dentro de los 12 discípulos a 3 discípulos más queridos, bueno, no preferencias, sino que por sus capacidades y porque les iba a dotar de un liderazgo para el futuro, él formó o llamó a estos 3 discípulos específicos para llevarlos a un nivel superior para poder replicar en estos 3 discípulos el poder y poder realmente facultarlos de habilidades y sobre todo el poder del Espíritu Santo para que ellos puedan discipular a otros y ser líderes de lo que iban a desempeñar en su responsabilidad. Entonces, querido amigo, querido hermano, en esta preciosa hora hemos aprendido entonces 2 grandes dimensiones del discipulado: el alcance geográfico y 4 pasos para hacer discípulos y poder llevarlos a una madurez espiritual. Entonces, quiero darle gracias a ustedes porque se han quedado conectados en este momento, queriendo aprender más de la palabra de Dios. Vamos a continuar con estos estudios la próxima semana, como les comentaba, ya viendo el proceso detallado del discipulado. Entonces, en esta noche, antes de despedirme, quiero hacer una oración especial en esta hora, dándole gracias por su vida, porque usted está deseoso de aprender más de la palabra de Dios. Si usted quiere el material que hoy hemos impartido, pues usted nos lo puede pedir, escribir al Facebook de la iglesia e indicar: quiero copia del material, y con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar para que cada uno de ustedes pueda seguir aprendiendo más acerca del discipulado. Y si usted no tiene el proceso detallado de cómo formar un discípulo, cómo discipular a un nuevo candidato, pues también puede comunicarse con nosotros por Facebook y el equipo pastoral gustosamente les va a hacer llegar el material que se tiene para poder discipular a un nuevo candidato, a una persona recién convertida, y llevarlo a una madurez óptima, a un nivel de madurez que nuestro Señor lo pide en su palabra. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a orar y darle gracias a Dios en esta preciosa noche. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque sabemos que en esta noche hemos aprendido de ti. Hemos aprendido, Dios mío, que debemos de fijar y entender nuestro alcance geográfico para poder buscar a nuestro candidato para discipular. Hemos aprendido 4 pasos para hacer discípulos y poder llevarlos a una madurez espiritual. Tener bien entendidos esos 4 pasos previo a ejecutar ese proceso, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tus consejos, porque sabemos que allí encontramos la sabiduría y encontramos la estrategia para poder replicar ese legado poderoso que es tu evangelio y cumplir esa misión que nos has encomendado en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Ayuda a cada uno de mis hermanos líderes, a cada uno de mis hermanos de Iglesia de Dios Vida Nueva, que está iniciando un proceso de discipulado, para que puedan iniciar y finalizar el proceso de forma disciplinada. Gracias, Señor. Te damos gloria a ti. Amén y amén. Antes de despedirme, por favor, quiero anunciarles, por favor, jóvenes, mucha atención, jóvenes adolescentes y jóvenes en general, este día sábado a las 7 de la noche, tenemos que conectarnos todos a la actividad preparada para cada uno de ustedes. Hay una sorpresa, por favor, conéctese, porque nuestros hermanos, el equipo pastoral de jóvenes, se está preparando para poder atenderles este día sábado a las 7 de la noche con una actividad especial específicamente para ustedes. Los esperamos entonces también el domingo a las 10:30 de la mañana, a las 9:30 a la actividad infantil, el día martes y el día jueves a la misma hora, a las 7:30 de la noche. Dios les bendiga y será hasta la próxima, querido amigo y hermano.